Somos Rosario Pérez Quijada, Daniela Ponce Yacán, Lizeth Sangüesa y quien les habla, Giovanna Ramos Droguet. En esta presentación revisaremos las estrategias pedagógicas y de apoyo planteadas en los casos de Sofía y Nahuel. El presente trabajo tiene como objetivo consolidar un diagnóstico de necesidades de apoyo para Sofía y Nahuel, que son estudiantes de tercer año básico del establecimiento Raíces de Maqui. Tras un periodo de observación y análisis colaborativo, aquí se busca transitar desde una visión clínica individual hacia una perspectiva integral que considere factores del neurodesarrollo, socioculturales y emocionales. Detallaremos las estrategias pedagógicas diseñadas, para transformar las barreras identificadas en oportunidades de aprendizaje y participación plena. Identificación de necesidades de apoyo. Desde la dimensión emocional y social, esta es una de las áreas más importantes para Sofía, especialmente considerando su historia familiar y su situación de salud mental. Sofía necesita sentirse segura y emocionalmente contenida dentro del entorno escolar. La situación de tener a su padre privado de libertad impacta directamente en su bienestar, por lo que es fundamental que la escuela se transforme en un espacio donde ella se sienta acogida, comprendida y validada. Además presenta ansiedad social, lo que hace necesario acompañarla con estrategias respetuosas, evitando exponerla de manera forzada. Su participación debe ser progresiva, dándole tiempo y confianza para integrarse a su propio ritmo. Por otro lado está Nahuel, que necesita fortalecer su sentido de pertenencia. Es clave que su identidad mapuche sea reconocida y valorada dentro de la escuela, ya que esto influye directamente en su motivación y conexión con el aprendizaje. Ambos estudiantes requieren un clima de aula inclusivo, donde se dejen atrás las etiquetas como poco esforzado o no problemática, y se promueva una mirada más comprensiva y colaborativa por parte de los docentes. Desde la dimensión comunicativa y lingüística, tanto Sofía como Nahuel presentan necesidades, aunque de forma muy distinta. Nahuel requiere apoyo desde una mirada intercultural, donde su lengua y su forma de comunicarse sean vistas como una riqueza y no como una dificultad. Su habilidad para expresarse oralmente debe ser reconocida como una fortaleza y desde ahí construir nuevo aprendizaje. Sofía, en cambio, necesita otra forma de expresión. Su silencio en el aula no debe interpretarse como falta de interés, sino como una forma distinta de participar. Es importante ofrecerle alternativas como el arte, el uso de gestos o apoyos visuales que le permitan comunicarse sin la presión de hablar frente a otros. Desde la dimensión cognitiva y de aprendizaje, en cuanto al aprendizaje, ambos estudiantes necesitan apoyo, que consideren sus características individuales. Nahuel, presenta dificultad en la lectoescritura, por lo que requiere apoyo específico en esta área. Es importante, trabajar desde su fortaleza como su capacidad oral, para facilitar el acceso a la lectura y escritura. Tanto Sofía como Nahuel se beneficiarían de una enseñanza basada en el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que permita distintas formas de presentar la información y diversas maneras de expresar lo aprendido. También, es importante incorporar estrategias de andamiaje que les permitan avanzar paso a paso, utilizando sus habilidades como punto de partida. En cuanto a la evaluación, es necesario diversificarla. No todo el aprendizaje debe medirse a través de pruebas escritas. También se pueden considerar evaluaciones orales, expresiones artísticas o trabajos en grupo. Y por último, de la dimensión física y sensorial, aunque no presentan dificultades físicas, sí existen aspectos del entorno que influyen en su bienestar. Sofía, especialmente, se beneficia de entornos predecibles, con rutinas claras y apoyos visuales que le ayuden a anticipar lo que ocurrirá. Esto contribuye a disminuir su ansiedad. Asimismo, ambos estudiantes necesitan espacios de trabajo más flexibles, como la actividad en pequeños grupos o rincones dentro del aula, que permitan una interacción más tranquila, segura y respetuosa. Bueno, en cuanto a las características de las necesidades de apoyo derivadas al desarrollo infantil, en lo socioemocional podemos ver que en Sofía, a los 8 años, los niños buscan pertenecer y sentirse seguros en el grupo. Sofía, con ansiedad social, se encuentra en una etapa desde la confianza y la interacción son esenciales, ¿ya? Pero su entorno emocional lo limita, ¿ya? Necesita espacios seguros, rutinas predecibles y vínculos afectivos estables. La participación debe ser gradual, evitando la exposición forzada y no que llegue a una frustración para ella. En lo comunicativo, su silencio no es falta de lenguaje, sino una forma de protección. En esta etapa, el lenguaje debería ser una herramienta de socialización, ¿ya? Para esto se deben ofrecer canales alternativos de expresión como el arte, los gestos, la dramatización, entre otros, para fortalecer su comunicación sin presión, ¿ya? En lo cognitivo, la ansiedad puede afectar la atención y la memoria de trabajo, dificultando los aprendizajes básicos, ¿ya? Requiere de estrategias que reduzcan la carga emocional y promuevan aprendizajes significativos mediante la experiencia concretas y visuales, ¿ya? En lo afectivo y en lo moral, podemos que se está formando su autoconcepto y sentido de justicia. La invisibilización de sus emociones puede afectar a su autoestima. Validar sus emociones y reconocer sus logros fortalece su identidad y confianza.
En cuanto a Nahuel, en la dimensión cognitiva, a los 8 años los niños consolidan la lectoescritura. Nahuel presenta una brecha en este proceso, pero su pensamiento narrativo y oral, es decir, su expresión oral, está muy desarrollado, ¿ya? Se debe partir de su oralidad para construir la lectoescritura usando relatos, dramatizaciones y transcripciones de sus propias historias, ¿ya? En cuanto a lo comunicativo, su lenguaje oral refleja su cultura mapuche y su identidad, ¿ya? En esta etapa, la comunicación es clave para el aprendizaje y la sociabilización, ¿ya? Validar su lengua y cultura fortalece su autoestima y su sentido de pertenencia. La oralidad debe ser reconocida como una forma legítima de aprendizaje, tomada como un recurso, ¿ya? En lo social y cultural, el sentido de pertenencia y la identidad son fundamentales. Nahuel necesita sentirse valorado dentro de su comunidad escolar, ¿ya? Integrar contenidos interculturales y actividades colaborativas que reconozcan la diversidad de culturas y saberes, ¿ya? La enseñanza tradicional no se adapta a su ritmo ni a su contexto cultural. Aplicar el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, y metodologías inclusivas que diversifiquen la forma de participación y evaluación. En esta parte de la exposición corresponde clasificar los apoyos propuestos en función de las distintas dimensiones del desarrollo humano. Para hacerlo, revisaremos primero el caso de Sofía y luego el de Nahuel, destacando cómo cada necesidad se vincula con una dimensión específica. Comenzando con Sofía, podemos observar que sus principales apoyos se concentran en la dimensión socioemocional. Ella presenta ansiedad social que limita su participación, por lo que se requiere crear espacios seguros y acompañamiento afectivo que le permita construir confianza y vínculos positivos. Estos apoyos buscan disminuir la ansiedad y favorecer su integración en el aula. En segundo lugar, encontramos la dimensión comunicativa. Sofía utiliza el silencio como forma de protección, lo que dificulta su expresión en contextos escolares. Por ello se proponen canales alternativos de comunicación, como el arte, los gestos y el uso de tecnologías, que le permitan expresarse sin presión y participar de manera más activa, y no una sobreexposición forzada, ¿ya? También debemos considerar la dimensión cognitiva, ya que la ansiedad interfiere en su atención y aprendizaje. Aquí los apoyos se orientan a reducir la carga emocional y ofrecer estrategias que faciliten la concentración, como apoyos visuales y actividades estructuradas, ¿ya? Finalmente, en Sofía aparece la dimensión afectiva y moral, donde es fundamental validar sus emociones y fortalecer su autoestima. Estos apoyos buscan que ella se reconozca como capaz y valiosa, lo que repercute directamente en su motivación y participación escolar. Pasando ahora al caso de Nahuel, los apoyos se distribuyen en varias dimensiones. En la dimensión cognitiva se identifica una brecha en lectoescritura. Sin embargo, su fortaleza está en la oralidad, por lo que se propone partir de ella como puente hacia el aprendizaje escrito. Este enfoque reconoce sus capacidades y las transforma en oportunidades educativas. En la dimensión comunicativa, Nahuel destaca por su narración oral y por el uso de la lengua mapuche, ¿ya? Los apoyos aquí buscan potenciar esa oralidad como recurso pedagógico, validando su forma de expresión y dándole un lugar dentro del aula. En cuanto a la dimensión social y cultural, es clave reconocer y validar la identidad mapuche. Esto implica promover el sentido de pertenencia y valorar su cultura dentro del contexto escolar, lo que fortalece su autoestima y su integración. Por último, en la dimensión pedagógica se proponen estrategias inclusivas y flexibles, como el diseño universal para el aprendizaje, que permite adaptar las metodologías a sus características y necesidades. Estas estrategias aseguran que Nahuel pueda participar en igualdad de condiciones con sus compañeros. Pasando ahora al caso de Nahuel, los apoyos se distribuyen en varias dimensiones. En la dimensión cognitiva se identifica una brecha en lectoescritura. Sin embargo, su fortaleza está en la oralidad, por lo que se propone partir de ella como puente hacia el aprendizaje escrito. Este enfoque reconoce sus capacidades y las transforma en oportunidades educativas. En la dimensión comunicativa, Nahuel destaca por su narración oral y por el uso de la lengua mapuche, ¿ya? Los apoyos aquí buscan potenciar esa oralidad como recurso pedagógico, validando su forma de expresión y dándole un lugar dentro del aula.
En cuanto a la dimensión social y cultural, es clave reconocer y validar la identidad mapuche. Esto implica promover el sentido de pertenencia y valorar su cultura dentro del contexto escolar, lo que fortalece su autoestima y su integración. Por último, en la dimensión pedagógica se proponen estrategias inclusivas y flexibles, como el diseño universal para el aprendizaje, que permite adaptar las metodologías a sus características y necesidades. Estas estrategias aseguran que Nahuel pueda participar en igualdad de condiciones con sus compañeros. Punto D de la sumativa. Contrastes y características de apoyo del caso. A partir del proceso de observación y de análisis completo en la reunión convocada por la profesora Camila, la educadora diferencial, es posible evidenciar una comprensión progresiva en las características específicas de Sofía y Nahuel, así como la pertinencia efectiva de los apoyos propuestos en relación a sus necesidades. En el caso de Sofía, se observan dificultades vinculadas al ámbito socioemocional y a la expresión dentro del contexto escolar. Su participación parece muy limitada, ya que podría estar asociada a la inseguridad, baja autoestima o dificultades de comunicación. Frente a estas características, el aporte de la profesora de música es altamente pertinente, ya que propone generar espacios de confianza y de aprendizajes significativos. Este apoyo se ajusta necesariamente para favorecer su participación, fortalecer su confianza con el entorno y con ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a generar un aprendizaje significativo. En este sentido, existe coherencia entre la necesidad detectada y el apoyo planteado, evidenciando una comprensión contextual al texto. Punto D de la sumativa. Contrastes y características de apoyo del caso. A partir del proceso de observación y de análisis completo en la reunión convocada por la profesora Camila, la educadora diferencial, es posible evidenciar una comprensión progresiva en las características específicas de Sofía y Nahuel, así como la pertinencia efectiva de los apoyos propuestos en relación a sus necesidades. En el caso de Sofía, se observan dificultades vinculadas al ámbito socioemocional y a la expresión dentro del contexto escolar. Su participación parece muy limitada, ya que podría estar asociada a la inseguridad, baja autoestima o dificultades de comunicación. Frente a estas características, el aporte de la profesora de música es altamente pertinente, ya que propone generar espacios de confianza y de aprendizajes significativos. Este apoyo se ajusta necesariamente para favorecer su participación, fortalecer su confianza con el entorno y con ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a generar un aprendizaje significativo. En este sentido, existe coherencia entre la necesidad detectada y el apoyo planteado, evidenciando una comprensión contextual al texto. Ya. En base a lo expuesto por mis compañeras en el caso de Nahuel y Sofía, debemos especificar que los niveles de apoyo no siempre se debiesen definir por el diagnóstico que tenga cada estudiante, ¿ya? Sino que estos también dependen de su funcionamiento adaptativo cotidiano que presenten los estudiantes. Según una de las bibliografías que estuvimos revisando en conjunto con mis compañeras, este funcionamiento es el que define la capacidad del sujeto para alcanzar los estándares esperados por su comunidad en términos de autonomía personal y responsabilidad social. ¿Ya? Se observó en la última instancia del caso que el equipo educativo sí accedió a mantener estrategias, ¿ya? Y en Sofía ellos se centraron en el dominio social, ¿ya? ¿Por qué en el dominio social? Porque era lo que actuaba como barrera en Sofía, la ansiedad, ¿ya? Y también en el caso de Nahuel, la primera necesidad que ellos se centraron es en su dominio conceptual, ¿ya? Como lo mencionaba mi compañera anteriormente, este requiere de una mediación que pudiese valorar sus competencias orales previas que el estudiante mantiene, ¿ya? Pero sin embargo, la inclusión efectiva no se logra solamente con poder mantener y propiciar de materiales dentro del aula, ¿cierto? Sino que también necesitamos de la formación continua de los docentes y también de una participación activa de la familia, porque es un conjunto de cosas que va a ayudar al estudiante para mantener un mayor aprendizaje que sea significativo. ¿Ya? También la escuela tiene que propiciar un entorno capaz de que se puedan adaptar a las necesidades de aprendizaje y de participación de los estudiantes, que es lo que ellos estaban requiriendo. ¿Ya? En este caso, que estuvimos revisando por varias semanas, ya nos invita a reflexionar también que aún vemos que existe en muchas escuelas esta resistencia en poder flexibilizar objetivos del currículum, ¿ya? Y casos como el de los dos estudiantes de Nahuel y Sofía, lo vemos que no son aislados, ¿ya? Siendo también imperativo poder considerar de las prácticas docentes aisladas que aún vemos, ya, a que puedan trabajar y que haya un trabajo colaborativo, ya que como también se menciona en uno de estos textos leídos, que cada necesidad
identificada representa una oportunidad para poder avanzar en la equidad y reforzar el compromiso ético del sistema educativo con la diversidad de todos los estudiantes.